Usted sabe, porque se lo hemos contado aquí, no en muchos más sitios, que hay en las Cortes un señor que es el hombre del campo. O sea, solo le falta aparecer con sombrero de paja, que es un diputado de Vox que se llama Ricardo Chamorro, que, vamos a ver, el campo español existe. O sea, el sector primario ya no es el de... Bien, ya lo sabemos, pero hay muchísima gente y sobre todo, además de que hay mucha gente que vive de eso, todos comemos de eso. Y por otra parte, siempre ha sido un sector fundamental para eso que se llama vertebrar el territorio, es decir, para que un país sea un país. Si usted pasea por Francia y por Italia, lo verá. Pues bien, aquí es una cosa alucinante, pero el único que lleva, o que al menos se habla de ello, en fin, a las Cortes, iniciativas en esta cuestión, es don Ricardo Chamorro, que ya ha estado por aquí alguna vez y vuelve. Don Ricardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. Vuelve además porque le han hecho candidato de Vox a la alcaldía de Ciudad Real. Efectivamente, vamos a ir a tope en Ciudad Real, la capital de La Mancha. La capital de La Mancha. La capital de mi familia, mía, de mis hijos, así que vamos a ir a luchar y a sacar los mejores resultados posibles, porque hay que cambiar el gobierno municipal de allí, que lleva 2 legislaturas siendo un desastre, a manos del Partido Socialista. Primero con Podemos y luego con Ciudadanos. Esas son las 2 legislaturas que hemos tenido en Ciudad Real, que tienen paralizada absolutamente la ciudad. Vamos a hablar de Ciudad Real también, por supuesto, pero ya que estaba Ricardo por aquí, han pasado últimamente 2 cosas de las que hay que hablar. Una es el tema del vino, que para los españoles es muy importante. Para Enrique Calvet, sobre todo. Pero en general, el vino, somos una cultura del vino. Es una la cerveza está muy bien, nos encanta, sí, claro, bien. La gaseosa también. Pero el vino es España. Bueno, y resulta, mire usted por dónde, que los irlandeses quieren declararlo cancerígeno. Y poner etiquetas como las del tabaco, ¿sabe usted? Es que te vas al estanco y dices, yo quiero uno que dé impotencia, yo quiero uno que dé... Pues lo mismo con el vino. Nos lo cuenta Miguel Gutiérrez. La Comisión Europea ve con buenos ojos la reforma del Reglamento Europeo sobre Información Alimentaria para que las botellas de vino avisen en el etiquetado de los supuestos efectos cancerígenos de esta bebida. Un aviso al estilo del tabaco, como si de una realidad similar se tratase. La iniciativa se llevará a cabo en Irlanda y cuenta con el visto bueno del propio gobierno irlandés. Italia ya ha criticado la decisión y asegura que es un ataque contra la dieta mediterránea. Sánchez no se ha pronunciado, y es improbable que lo haga, ya que el 75% de los eurodiputados socialistas españoles votaron a favor de la criminalización del vino. La Unión Europea ya implementó medidas como las etiquetas de Nutri-Score, que hablan del aceite de oliva y del jamón ibérico como alimentos poco saludables. Ahora el ataque va dirigido al vino. Lo cierto es que la dieta mediterránea es la más equilibrada y saludable del planeta, según diversos estudios y la propia Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea se suma así a una campaña dirigida por el Foro de Davos y basada en la Agenda 2030, que tiene como fin acabar con los hábitos alimentarios de la población, no sustentando las razones para ese cambio en datos, sino en ideología. Desde el Foro Económico Mundial se insta a consumir menos carne, por ejemplo, a la par que se insta a explorar nuevas dietas, como la ingesta de insectos. El sector del vino es muy importante para nuestra economía. 950.000 hectáreas dedicadas al vino, 3.290 millones de euros en exportaciones. Genera además el vino 215.000 empleos directos y otros 4.000 indirectos. Y además supone una recaudación para el Estado de 3.800 millones cada año. A pesar de estos datos, el gobierno español se suma al globalismo en lugar de defender al sector alimentario español. ¿Esto en qué consiste, Ricardo? O sea, a los irlandeses de repente se les ocurre esta historia. Me imagino que por razones comerciales, por sus cervezas, yo qué sé por qué. Porque allí vino no... Bueno, ha habido iniciativas en ese sentido, varios informes que planteaban ya el tema de ese etiquetado. Realmente en el Parlamento Europeo no salió la iniciativa de ese etiquetado declarando las bebidas alcohólicas, sobre todo el vino y la cerveza, como cancerígenas. Pero Irlanda pues ha adoptado esa medida. Los países del norte de Europa sí querían plantear esto. Y está comprobado que el vino, que está además en el culmen de la pirámide de la dieta mediterránea, bebido con moderación, evidentemente todo lo que se puede que se beba o se tome de manera excesiva, pero bebido con moderación y dentro, digamos, de esa dieta mediterránea es incluso saludable desde el punto de vista cardiovascular. Bueno, los polifenoles, el clásico, claro. Sí, ¿no? Y además que la dieta mediterránea es un bien inmaterial a nivel mundial, declarado por
de la humanidad por la ONU, ¿no? Entonces, este tipo de ataques a través del etiquetado que ha llevado a cabo Irlanda, pues hay algunos países como Italia, que Italia está llevando una guerra en relación a la defensa de su identidad alimentaria, en contra también de Nutri-Score, que lo habéis nombrado también al inicio, que ataca determinados productos y determinados productos agroalimentarios y gastronómicos de Italia. En relación al tema del vino, evidentemente pues, se ha mostrado en contra y va a hacer un recurso a la Organización Mundial del Comercio en contra de ese etiquetado, porque la Comisión Europea, a pesar de que se le está exigiendo por parlamentarios y eurodiputados de estos países del sur de Europa, no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces nosotros hemos pedido la comparecencia de Luis Planas en el Congreso de los Diputados para que se una a ese recurso en la Organización Mundial de Comercio, y que se una a Italia, porque nosotros estamos afectados en relación a esa criminalización del vino. Y evidentemente creo que nosotros tenemos que unirnos a ese recurso porque se afecta. Yo, Ciudad Real, hablábamos antes, capital de La Mancha, el viñedo más importante del mundo a nivel de concentración está en toda la comarca y la región de La Mancha, ¿no? De hecho, se hace una feria en Ciudad Real, que es la Feria Nacional del Vino, que tiene un impacto económico muy importante a nivel de exportaciones, viene gente de todo el mundo. El vino es fundamental a nivel de nuestra identidad. Entonces, yo creo que eso hay que defenderlo. Mira, por ejemplo, en Italia, hoy, la Comisión de Agricultura, la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura de Fratelli d'Italia, ha planteado una iniciativa que ha votado de manera unánime todos los diputados de la Comisión de Agricultura. Es decir, no solo los de Fratelli d'Italia, de la derecha, sino también los de la izquierda. Es decir, hay un compromiso y un patriotismo desde el punto de vista alimentario con sus productos, con su gastronomía, que echamos muy de menos aquí en España. Y nosotros, desde luego, vamos a llevar la bandera del mundo rural, el sector agroalimentario español y la importancia, como has dicho tú muy bien, de la cohesión de España defendiendo ese sector primario que es tan importante. El Fidalgo, Rebeca. Bueno, pero es que tenemos un gobierno que está continuamente destrozando el sector agrícola español. ¿Cómo podemos esperar que lo defienda cuando recordemos como, por ejemplo, el ministro Garzón criminalizó la carne española en el resto del mundo? Efectivamente. Por lo tanto, tenemos a Sánchez, que parece que el campo le importa un pito, y el problema es que tiene unos socios que realmente quieren cambiar la sociedad, cambiando la alimentación y las costumbres. Por lo tanto, no podemos esperar nada de que apoye al vino, ni que apoye a nada, porque no apoya la agricultura, no cree en la agricultura, cree que sus votos están en otras partes y que los agricultores son personas que no le van a votar jamás y que no merecen su reconocimiento. Por lo tanto, tenéis que dar la cara y luchar, porque el gobierno no lo va a hacer. Efectivamente. Yo quería darle las gracias también, las gracias a Ricardo Chamorro por liderar esta lucha, ¿no? Porque desde luego el presidente que tenemos, por desgracia, no lo va a hacer. Y también, por cierto, que en cuanto al papel de los medios de comunicación como periodista, yo personalmente me he enterado de este asunto hace un rato porque me lo habéis contado, pero yo creo que tampoco se le ha dado muchísima importancia, muchísimo bombo a los medios de comunicación, prácticamente, en general, excepto España, el Toro, tú lo han comentado. La mayoría mediática ha ido de espaldas al campo completamente. Totalmente. Solo despiertan cuando hay 12 tractores de repente en Madrid y dice, ahí va y esto qué es lo que es. Exactamente, sí. Pues, porque yo precisamente me he enterado y he visto que muy pocos medios han hecho eco de esta situación que es tan grave, ¿no? Sobre todo también, bueno, porque es algo muy nuestro, a mí personalmente, vamos, que no me toque en el vino, y además sobre todo por el valor económico, ¿no? que tiene en nuestro país. Y los espectadores, para que sepan un poco de qué se trata ese Nutri-Score del que también habéis hablado en las colas, en lo poco fiable que es, que por ejemplo al aceite de oliva pues lo ponen también como un mal producto, ¿no? Que no es bueno para el consumo. Pero luego, sin embargo, los zumos, que llevan muchísimos azúcares añadidos, que son muchísimo peores que el aceite de oliva, tienen una mejor calificación según este Nutri-Score, o helados también procesados también tienen mejor calificación que el jamón, o que el aceite de oliva. O sea, esto para que los espectadores hagan una idea del nivel que estamos viendo en cuanto al valor que tiene este etiquetado, que por cierto es del que se fía la Unión Europea, ¿no, Ricardo? Y el que está impulsando, por ejemplo, el ministro Garzón, que hablabas antes también, el tema del ataque a la carne. Y que no tiene en cuenta la composición real de los alimentos. O sea, porque no tiene en cuenta, por ejemplo, no distingue entre grasas buenas o grasas malas, que es lo que ocurre precisamente con el aceite de oliva, que es una grasa buena. O sea, y este es el etiquetado al que no tenemos que fiar. Pero bueno, está claro que si es Irlanda o los ingleses, por poner ejemplos, quienes tienen que decidir cómo comamos,
Estamos Bueno, apañados. Inglaterra felizmente ya no, porque están fuera Sí, eso es de la verdad, es órbita, verdad. imagínate Cierto. aquí. Porque tienen Una enormes cosa. intereses en los vinos españoles, ¿no? Eso además. Bravezo Calvet. Sí, muy rápido. Es muy curioso. Se habla sobre la limitación del vino, de la producción del mismo, y a la par Europa está cada vez abriendo más la producción y el consumo de marihuana. Sí. Esto es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención y sí que lo desconozco porque no es algo que nosotros tratemos dentro de la Comunidad de Madrid de una manera tan cercana debido a al tanto por ciento de agricultura que existe, a pesar de que hay y tiene un peso relevante, pero respecto a la diferencia nacional pues es evidente. ¿Se sabe algo sobre este tema de producción a nivel europeo? Sé que tiene mucho que ver de producción de marihuana, de producción y consumo de la misma. ¿Qué está sucediendo y si afecta en algún aspecto a lo que sería la producción del vino? Cuanta más marihuana consumes, más quieres prohibir el vino. Ya, Sí, en relación a la marihuana ha habido iniciativas ya también en el Congreso de los Diputados para la legalización de la marihuana y hay muchas iniciativas a nivel europeo y tal. Y en relación a eso, cuando hay informes clarísimos, objetivos y claros de que causa unos problemas importantes desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, etcétera, y en cambio el vino, este vino, esto que es historia, que es identidad, que es cultura, que es economía para los países del sur de Europa, esto lo quieren criminalizar, ¿no? Entonces no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Bueno, tú piensas una cosa, por ejemplo, estos partidos que apoyan al gobierno, pues resulta que del vino, como tú bien dices, pues no lo apoyan, y en cambio en Cataluña, que el gobierno, los aliados del gobierno, tenemos un montón de criaderos de marihuana que están creando un montón de mafias y un montón de problemas, y no abren la boca, ¿eh? Porque no tenemos ni a Esquerra, ni tenemos a, No, ni, callados, ni a callados. CUP, callados, pues bueno, igual es que les gusta, pero en cambio del vino no lo defienden. Sí. Y los vinos catalanes Son muy buenos, todo se ha dicho. Exacto. Enrique. Sí, no, hombre, yo creo que soy el más europeísta y federalista de los que están aquí en la mesa en este No es lo momento. mismo, no es lo mismo una cosa que la otra, pero bien. Federalista europeo, Vale. pero y Te europeísta. acepto Úrsula como animal de compañía. Pero siempre dije que si intentaran prohibir, por ejemplo, la tauromaquia, yo cogí el Kalashnikov y me iba al maquis. Bueno, pues si intentan atacar al vino, yo cogeré un portamisiles nuclear. Vamos, o sea, ya basta. Sé que hay preocupación, y además lo debatimos ahí, en los países nórdicos, los bálticos en particular, por los alcoholes fuertes, porque temen que les pase lo que a Rusia. Rusia es un país absolutamente minado, destrozado Todos por el los países, alcoholismo brutal, pero no tiene nada que ver con el vino. No tiene nada que ver porque la pauta de Nada consumo que ver también con es el otra. vino. Esta gente que coge la botella de vodka el fin de semana, se mete en casa, se aniquila y el lunes vuelve a trabajar. Pero esto no tiene nada que ver. Es que Pero, efectivamente esa pauta de consumo tiene mucho que ver con la del botellón juvenil español, italiano, francés o de donde sea. Eso sí, pero no es la cultura del vino. Lo que creo es que habría que saber por qué Irlanda la ha dado por ahí. Lo que creo que esa es muy, muy atacable a muchos niveles, porque claro, no puede hacer eso con el vino si no lo hace igual con el whisky, y ellos están muy orgullosos, y con la Guinness, su famosa cerveza malteada y negra, que sí hay estudios que es cancerígena, pero cancerígena como lo puede ser la sacarina, ¿no? Que son esas cosas. Yo creo que hay que diferenciar las destiladas. A lo práctico, lo que no me ha quedado claro es la actitud de la Unión Europea, porque lo que hay que plantear es si tiene facultad o potestad, que creo que no, Irlanda o cualquier país, de tomar la decisión exclusivamente de etiquetar en el suyo. Claro, Yo creo efectivamente. que son reglas comunitarias que hay que respetar. Claro, ese es el problema, es decir, que la Comisión Europea, en vez de actuar como debería actuar para no criminalizar un producto que es Europa, es decir, el vino es Europa. Hablábamos del europeísmo. Por favor. O sea, el vino La Biblia. es Europa a nivel de identidad, ¿no? Entonces, que la Comisión Europea no actúe es lo que nos preocupa, Claro. y yo creo que nosotros tenemos que estar en línea con todos los países del sur, es decir, tenemos que unirnos con Italia, nos tenemos que unir con Francia y defender esto que es riqueza, que es mundo rural, que es identidad europea
y que forma parte de nuestra dieta mediterránea, que es buena desde el punto de vista de la salud. Ricardo, ¿sabes cuál es el problema? Que posiblemente esto al final se parará, pero no por Sánchez, sino por Francia y por Italia. Sí, claro. No, hombre, claro. Pero yo echo de menos lo que hablábamos de antes, yo echo de menos, digamos, ese patriotismo desde el punto de vista alimentario, de la gastronomía, de los cientos de miles de puestos de trabajo, de la cohesión del mundo rural que existen en otros países como Francia y como Italia, de esa preocupación por la gente que vive en nuestros pueblos, que siguen arraigados, que trabajan, que se benefician, digamos, de este producto emblemático y tan propio de nuestra cultura española, y que se comprometen en esos países, y aquí en España pues no tenemos ese patriotismo en ese sentido, ¿no? Vamos a más, ya que está Ricardo, vamos a exprimirle, ¿verdad? Como zumo de uva. Entonces, cuando Dios llamó a Gabino, no dijo Gabino ven, dijo ven Gabino. Bueno, lo de las ayudas, que tiene mucho que ver, por cierto, con la cuestión de una política agraria, porque una cosa es echarle a la gente la comidilla para que no se muera, y otra cosa es una política sostenida de ayudas orientadas a algo. Bueno, Patricia Sanz se ponía esta mañana a estudiar el asunto de las ayudas a La Palma, el volcán, todo aquello, ¿no? Y ha visto en lo que están. Y a partir de ahí, tirando del hilo, ha mirado más ayudas, las ayudas al campo. Y se ha quedado ojiplática. Información. La relación entre Pedro Sánchez y los palmeros ha sido de amor-odio. Apenas 2 semanas después de que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción, el presidente prometió ayudas por valor de 200 millones de euros. A los 3 meses, los palmeros aún no habían visto ni un euro, y el socialista defendió que ya se habían movilizado más de 138 millones y que llegarían a los 400 cuando todas las ayudas se ejecutasen. Se cumplió el aniversario de la erupción y el presidente del Cabildo confesó que la mayoría de ayudas aún no habían llegado a la isla, y aunque los gobiernos nacional y canario informaron que ya se habían entregado más de 565 millones, en verdad el dinero era el del Fondo de Compensación de Seguros, no así el de las instituciones. Sánchez y sus ministros fueron y volvieron en más de una decena de ocasiones, siempre justificando que la tramitación de las ayudas estaba en revisión, hasta que hace apenas medio mes por fin parece que llegaron todas las ayudas. Así lo confirmaba el presidente canario y socialista. Y no porque la diga yo, sino porque los servicios económicos acreditan la entrega en la isla de La Palma de 605 millones de euros. No es que vayan a venir, es que son certificados de cantidades que ya han llegado. El pasado fin de semana el presidente del gobierno volvió a la carga. En estos presupuestos del año 2023, el gobierno de España va a desplegar 140 millones de euros más para la reconstrucción de la isla de La Palma. Y de hecho están al caer. En este Consejo de Ministros del próximo martes vamos a aprobar ayudas directas a todos los agricultores de todo el país. Unas ayudas directas a agricultores y ganaderos que se sumarán a los más de 300 millones de euros que el Gobierno aprobó en diciembre para paliar el encarecimiento de los fertilizantes, con un pago de 200 euros por hectárea en superficies de secano y 55 para las de regadío. También al mantenimiento de los 20 céntimos por litro de gasolina a abonar a final de mes con las liquidaciones del gasóleo profesional, y que se sumaron a los otros en la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Unas medidas que no pudieron ser recibidas a quienes no cobraban la PAC, perjudicando a explotaciones familiares, a los productores de viña, fruta y huerta y a más del 70% de los titulares de las explotaciones agrarias de la Comunidad Valenciana. Así que muchos aplausos y buenas palabras. No elegimos las crisis, pero sí elegimos cómo damos respuestas a esas crisis. Que solo responden a un año electoral clave para aferrarse al sillón de Moncloa. Las ayudas al campo. Bueno, yo creo que esto está enmarcado dentro de un mitin demagógico de Pedro Sánchez, porque esto forma parte de un Real Decreto que ya se aprobó en diciembre, que se convalidó el 24 de enero, y es verdad que se ha aprobado ese tipo de ayudas, son 300 millones me parece, para el tema de un complemento de subvención de ayudas directas en relación al tema de los fertilizantes, ¿no? Un apoyo por el Real Decreto en relación al problema que hay con la guerra de Ucrania. Y hay una parte dentro de ese Real Decreto que está dedicado a los agricultores y quiere dar pues una subvención de 55 euros, me parece que por hectárea de regadío, y 22 euros por hectárea de secano, hasta un límite de 300 hectáreas. Y bueno, él lo ha utilizado evidentemente en ese marco de ese meeting
porque, claro, ellos tienen muchos problemas ahora mismo con los agricultores. El mundo rural les ha montado ya muchas manifestaciones, su ley de cadena alimentaria es un fraude, es decir, no está cubriendo los costes de producción. Realmente ellos cada vez más están fomentando a las grandes producciones agrícolas en contra de los pequeños empresas agrícolas, familiares, están atacando a la ganadería, que es la que más arraigada está en el mundo rural, está atacando el consumo de carne, se está atacando el tema del vino, y en el mundo rural y en el sector agrario pues no tiene muy buena prensa este gobierno, ¿no? Desde hace ya tiempo, y ellos tratan pues con esta demagogia pues intentar reconciliarse con ese mundo, con ese sector agrario. ¿Y las ayudas aprobadas son ayudas a producción o ayudas a la renta al agricultor? Porque la PAC. Pero eso es la PAC, eso es decir, es diferenciar. Estos son subvenciones de ayudas directas como complemento, porque ha subido pues un 80% en el tema de los fertilizantes sobre las hectáreas. Sí, claro, como la gasolina. Hay un problema con respecto a estas ayudas que también han protestado algunas organizaciones agrarias, porque solamente se va a dar a aquellos que son perceptores de la política agraria común, de la PAC. Y hay muchas explotaciones que en un momento dado han renunciado a las ayudas de la PAC o no las quieren, y a esos no se les va a dar estas ayudas directas, ¿no? Entonces hay un 30% de las explotaciones agrarias que van a protestar, porque realmente estas no están vinculadas a la ayuda de la PAC, sino que son una subvención por la subida tan desorbitada del tema de los fertilizantes, que necesitan, los fertilizantes, por ejemplo, nitrogenados, necesitan mucho gas, y han subido pues un 60%, un 70%, muchísimos esos fertilizantes, y eso repercute en los costes de producción de los agricultores, y evidentemente, como el precio tampoco sube, pues les produce un perjuicio muy importante, ¿no? Y esas son las ayudas, pero ya digo, esto lo he utilizado en este mitin, pero esto ya estaba aprobado en diciembre. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros esta línea de subvención de ayudas directas, pero forma parte, digamos, de ese humo del que practica este gobierno. Rebeca. No, aprovechando que está aquí Ricardo Chamorro, y que bueno, también estamos hablando del tema de Marruecos, hace unos días salió una noticia también que tiene que ver con los tomates, ¿no? Esos tomates que ahora mismo pues, proceden de Marruecos y que ya han alcanzado, si no me equivoco, el nivel de importaciones en Europa que los españoles. Claro, ¿cómo puede suceder esto, no? Sí, pues España está en la Unión Europea y Marruecos evidentemente no. Efectivamente, ese es un problema muy gordo. Yo la semana pasada estuve en Huelva, por ejemplo, donde hay un sector hortofrutícola muy importante, sobre todo en el tema de los frutos rojos, en el tema de la fresa, etcétera, y hay un problema con una competencia desleal que existe en Marruecos, un país que está absolutamente favorecido por la Unión Europea, incluso por nuestro propio gobierno, con esos acuerdos de libre comercio, cuando allí se cobra 10 veces menos el salario, por ejemplo, son 10 veces menos, ellos pueden utilizar fitosanitarios, tienen un montón de beneficios que no tienen nuestros agricultores, es una competencia desleal, y evidentemente eso nos perjudica en nuestro sector primario. Si nosotros somos europeos, somos socios de la Unión Europea, evidentemente tenemos que tener una preferencia comunitaria. Claro. Esa preferencia comunitaria además estaba establecida en el Tratado de la Unión, en la política agraria común. La preferencia comunitaria, la unidad de mercado, la solidaridad financiera, eran principios fundacionales de la política agraria común que los acuerdos de libre comercio se los han cargado absolutamente, esa preferencia comunitaria, y ahora mismo esos países del norte de África están sustituyendo a sectores importantísimos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, porque la repercusión que tiene en el mundo rural todo este sector agrario, que es muy competente en España, tanto en Andalucía como por ejemplo en Murcia o en Almería. Y en Valencia. Y en Valencia, efectivamente. En toda España realmente, ¿no? Pues evidentemente esa competencia desleal nos está machacando. En Valencia con el tema de los cítricos de Sudáfrica, pues es terrible, ¿no? Entonces, de algo tiene que servir ser europeos, ¿no? Es decir, nosotros en un momento somos ahora mismo aportantes netos en la Unión Europea. Es verdad que hemos recibido muchas ayudas, pero hay que defender a nuestro sector agrario y hay que defender esa política agraria común de verdad, no unas subvenciones para al final tratar de sustituirnos con todas estas explotaciones del norte de África. Sergio, una pregunta sobre esta cuestión, porque hay que dedicar 5 minutos a la Ciudad Real, que al fin y al cabo de ser de los que... Muy rapidito. Mira, el gobierno, como ya hemos comentado antes, está criminalizando al sector cárnico nacional, las explotaciones ganaderas intensivas están siendo perseguidas. ¿Qué proponéis vosotros para que ese sector, que crea riqueza y que es una fuente, digamos, de alimentación fundamental para todos los españoles, pues pueda progresar y deje de ser perseguido y criminalizado?
Bueno, evidentemente en las zonas rurales el sector primario tiene que haber un ecosistema favorable a la rentabilidad de esas explotaciones agrarias, y luego también es muy importante el tema cultural. Yo creo que el tema cultural de valorar desde el punto de vista patriótico ese paraguas nacional para vender nuestros productos en todo el mundo, en todos los foros internacionales, y defender ese sector agrario ya por interés económico, por interés social y también por interés de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es importante. Quien no controla su alimentación pues está al albur, digamos, de lo que te quieran dar los países extranjeros o estos que están creando ahora estas carnes artificiales y tal, cuando tenemos tanta riqueza a nivel gastronómica. Carne, por favor, no hay más carne eso. Bueno, carne, sí, lo que fuera eso, no es carne, evidentemente. De hecho, nosotros hemos hecho una iniciativa para que, evidentemente, esté prohibido el etiquetado de como si fuera carne artificial, para que no se le llame carne en el Congreso, y lo hemos metido en la Comisión. Pero quiero decir que es muy importante esa soberanía alimentaria, es muy importante dar prioridad y ayudar a nuestro sector agrario. ¿Y qué proponemos? Sobre todo también el tema cultural. El tema cultural es muy importante, darle valor a la gente que está gestionando nuestro patrimonio ecológico, nuestros pueblos, que nos está dando de comer a todos los españoles. Es importantísimo darles el valor que tienen a todos esos agricultores y ganaderos, a toda esa gente que está arraigada en nuestro mundo rural. Ricardo Chamorro, candidato de Vox a la alcaldía de Ciudad Real. Y usted diría, oye, Ciudad Real, que es que verá usted, a mí me parece que uno de los mayores aciertos de Vox en estas elecciones, o antes de estas elecciones, es haber seleccionado para alcaldías importantes a personas que tienen una trayectoria política muy señalada en instituciones nacionales. Lo veíamos el otro día aquí con Inés Cañizares hablando de Toledo. De Toledo todo el mundo habla, todo el mundo está en Toledo. Y si no, mal hecho. Pero Inés Cañizares tiene una trayectoria parlamentaria. Bien. Chamorro es un poco lo mismo, con la diferencia de que así como todo el mundo está en Toledo, en Ciudad Real no ha estado nadie. Bueno, yo sí, en el Museo del Quijote allí, pero claro, vosotros sois de España vaciada por antonomasia. Yo también he estado. Yo también, y mi madre es de Ciudad Real, por cierto. A ver, ¿sí? Sabéis de sol, Madrid está lleno de ciudad realeños y manchegos. Madrid era la capital de Castilla la Nueva, o sea que está lleno de manchegos y de descendientes de manchegos. Así que Ciudad Real tiene un problema de ¿cómo decir?, obliteración, ¿no? O sea, ha sido un sitio que poco a poco ha ido quedando, estando en el centro de la comunidad y tal, pero es verdad que ha ido quedando muy atrás mano de todo, de las grandes vías, de todo absolutamente. Sí. Bueno, tenemos la suerte de que Ciudad Real sí tenemos, por ejemplo, el acceso al AVE, que no tienen otras provincias, por ejemplo, como puede ser Cáceres o Badajoz, que a nivel de infraestructuras férreas no tienen la suerte que tenemos nosotros. Estamos en el centro de la península, pero es verdad que hay otras infraestructuras a nivel de carreteras. Por ejemplo, la 430, que va también para Badajoz, es un desastre, con accidentes constantemente. Se tenía que haber hecho una autovía allí, porque además es la conexión desde Valencia hasta Portugal, y hay una carretera nacional ahí que es un desastre, que vuelvo a repetir, que causa muchos muertos, y es verdad que son provincias que están muy abandonadas. Nosotros somos la capital de una provincia que es la tercera más extensa de España, que es Ciudad Real, y es verdad que está un poquito abandonada, está bastante abandonada por lo que digo antes de las últimas legislaturas, y que necesita un impulso nuevo. El Partido Socialista es el que ha gobernado en las últimas dos legislaturas, primero con ayuda de Podemos, luego con Ciudadanos. Realmente también el gobierno previo del Partido Popular también frustró determinados proyectos importantes que iban a impulsar la ciudad, y la situación ahora mismo de Ciudad Real es una ciudad paralizada, sin esperanza, sin positividad, y nosotros lo que queremos traer a Ciudad Real es esa esperanza, esa positividad, y darle un nuevo impulso, porque creemos que está ahora mismo muerta, está bajando a nivel de población. Por ejemplo, el 25% de los jóvenes de Ciudad Real se van. El 25%. El 25%. Ahora mismo en las tasas de paro hay 10.800 parados más, según la EPA que ha salido la semana pasada, en toda la provincia de Ciudad Real. No hay oportunidades, está todo parado, no hay nuevas empresas, y nosotros, yo creo, y además los políticos que se presentan llevan ya en política municipal desde hace 30 años, unos y otros, que se van intercambiando, y Vox yo creo que va a ser la clave para el cambio y para que volvamos a intentar pues darle vida a Ciudad Real, y que esa vida también nos sirva para compartir sinergias con una provincia que tiene muchos recursos y tiene muchas posibilidades, y que esa España rural
la están dejando morir, ¿no? Y la gente está emigrando a grandes capitales, pues se vienen a Madrid o se vienen a otras regiones que, estando tan cerca y con tantas posibilidades, una región como otra, antes decía que Madrid antiguamente era la capital de Castilla la Nueva, el sistema autonómico lo que ha hecho es crear unas diferencias entre regiones increíbles, pero una región que realmente objetivamente es la misma región. Es decir, Madrid y Castilla-La Mancha, el corredor es el mismo, pero tú cuando pasas de la Comunidad de Madrid y entras en la Comunidad de Castilla-La Mancha, se nota, es como si cambia, tú lo ves todo lleno de empresas, de naves y tal, y cuando ya cruzas el término hacia Castilla-La Mancha, pues ya es todo un erial, ¿no? Como decimos. Madrid, realmente, eso se ve muy bien en la sierra de Guadarrama. Tú te vas a cualquier parte de la sierra y te subes, yo qué sé, en el Galapagar, por ejemplo, te vas y miras para el sur. Ya está. Aquí empieza La Mancha y ya sigue hasta Despeñaperros, ¿es verdad? Claro, todo claro. así, efectivamente. Pero fíjate las posibilidades que hay de compartir sinergias entre las distintas regiones de España, con todo el suelo que hay, con todos los recursos que hay, con todas las posibilidades que hay, y que estemos ahí paralizados por toda esta conglomerado, digamos, administrativo de las autonomías y todo este rollo. ¿Cuándo empieza la campaña? Pues yo sé cuándo es la campaña exactamente. Empieza ahora mismo, nosotros vamos a empezar en Murcia, en el gran acto que vamos a hacer el 12, donde vamos a presentar a todos los candidatos y vamos a hacer un gran acto nacional con Santiago Abascal en la Plaza de Toros de Murcia, a la que invito a todo el mundo, y allí estaremos todos los candidatos de los municipios y de las regiones. ¿Y qué expectativas tenéis en Murcia? Hombre, en Murcia, perdón, Ciudad Real. En Murcia tendrán mi compañero Luis Gestoso, que va a ser candidato a la capital. Y ya vendrá por aquí Murcia, Gestoso, ya que ya lo muy tenemos. Bien. Yo en Ciudad Real... Gestoso era el jefe de Protección Civil cuando el terremoto de Lorca. ¿Se acuerda usted? Bueno, ahora hablaremos con yo creo que en Castilla-La Mancha nosotros vamos a ser claves y en Ciudad Real evidentemente el cambio ya está. Es decir, yo creo que ya existe, digamos, una corriente de que hay que cambiar eso. Llevamos 2 legislaturas, como he dicho yo antes, del Partido Socialista, una unida con Podemos, ahora mismo está unida con Ciudadanos, se han intercambiado incluso las alcaldías en nuestra legislatura entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Ha habido 2 alcaldesas, una ha estado 2 años, la otra 2, pero realmente ha sido una legislatura de superficialidad, de nada de contenido, de nada real que le haya dado impulso a nuestra capital. Tenemos infraestructuras ahí desaprovechadas, como por ejemplo el aeropuerto de Ciudad Real, el famoso aeropuerto de Ciudad Real, que al final, pues bueno, todo el mundo se metía con él, pero ya está ahí, es una infraestructura que está ahí y habría que aprovecharla, habría que impulsarla y que repercutiera también en la provincia, que repercutiera en Ciudad Real. Había grandes proyectos también que han estado absolutamente frustrados, la Caja Castilla-La Mancha en esa época también se fue al garete. Entonces, esa frustración ha quedado en Ciudad Real y en los políticos que han ido alternándose en el poder, y yo creo que ahora mismo tanto Castilla-La Mancha como Ciudad Real necesitan un cambio, y en ese cambio Vox va a ser clave. Pues veremos qué pasa. En fin, y aquí lo seguiremos contando. Ciudad Real fue el escenario de la primera crisis ecológica en España documentada, después de la desamortización de Madoz, que se cargó los últimos robledales mediterráneos que quedaban en España. Pues Ciudad Real estaba llena de bosques. Y todo desamortizaron, fueron los ricos, lo compraron, se dedicaron a desforestar y a hacer carbón con toda aquella madera. Como en una provincia además dominada por las órdenes militares, en la desamortización, ahí el caciquismo fue... ¿Y qué pasaba con los campesinos que vivían de aquellos montes? Todos jornaleros, y ahí hemos estado arrastrando el problema. Así está. Ya sabe el tiempo. Ricardo Chamorro, mil gracias. Un placer, encantado de estar con vosotros. Y lo veremos en Ciudad Real, que ya haremos el gato de Ciudad Real. Hombre, lo tienes que hacer en la casa de Hernán Pérez del Pulgar, además, que está al lado. Sí, señor. Joder, claro, sí. Ahí está el Museo López Villaseñor, al lado de la catedral, y es donde teóricamente nació Hernán Pérez del Pulgar. ¿Y del Quijote sigue allí? El Museo del Quijote al lado del Parque de Gasset, efectivamente. Claro, que vale la pena ver Ciudad Real, no solo, pero sobre a Ricardo, que también. Chamorro, mil gracias. Muchas gracias.